Hola gente, pues dicen que la historia tiene dos caras, la de los vencidos y la de los vencedores. Sin embargo, pues basándome en un tercer testimonio, muchas veces también tienen carácter neutral, entre comillas, aunque hay veces en un conflicto, muchas veces esa neutralidad pasa desapercibida, o mejor dicho, es obnubilada, porque siempre deriva en una u otra parte, ¿no? Generalmente a los vencedores. Y bueno, pues en este caso hablemos de la Guerra del Pacífico y la batalla por Lima. Mucho se ha hablado de parte chilena y también de parte peruana. En este canal pues te he mostrado diferentes libros, tanto del lado chileno como del lado peruano, pero hay un testimonio o varios testimonios de extranjeros que vivieron acá. También te lo he mostrado algunos, como el de Sir Clemens Markham, o también un alemán que es un empresario alemán que vivió también mucho tiempo acá, también de Petit Tours, también del francés. Pero acá también mostrar una versión británica de la captura de Lima. Sí, es un documento, una carta, nada más y nada menos, pues el contraalmirante británico Frederick Stirling, jefe de la Estación del Pacífico, pues de ese entonces, el año 1881, pues de Sus Majestad Británica. El hombre pues fue testigo y también actor de parte por el contenido que te vengo a mostrar ahora. Y pues, si bien pues esto que ves acá es sacado de Hildebrand en sus 13, sí, porque Hildebrand en su tiempo, hace años, estaba sacando documentos muy importantes de la Guerra del Pacífico, y también agotando también una bibliografía de ese entonces, y gracias a eso también pude leer muchos libros referentes a ese tema, ¿no? Pero pues ahora pues Hildebrand como que se está volviendo más columnista, ¿no? Su semanario está lleno más de columnistas, ¿no? Y pocos documentos como esto, muy importantes para develar nuestra historia del Perú, ¿no? Y bueno, pues el documento, que también está libre, por cierto, pues ya pasó más de 100 años, pues dice así, ¿no? Comienza con pues un informe desde Valparaíso, ya meses después de la batalla, pues, pero nos informa del día, 13 de enero, de la primera batalla de San Juan y Chorrillos, ¿no? En la que pues prácticamente un día antes, el 12 de enero, el hombre previo a la batalla, al inicio de la batalla, el día 12, pues estuvo a los alrededores de Ancón, ya que Callao se encontraba bloqueado por la misma resistencia peruana. Y pues Ancón era el único puerto libre, y también con comunicación con Lima por un tren. Sí, había un tren de Ancón hacia Lima, ¿no? Y pues en Ancón estaban anclados la mayoría pues de barcos comerciales y algunos pues de militares, barcos de la marina tanto de Italia, de Francia, de Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Las más principales, ¿no? Las más conocidas. Y pues el hombre fue justamente ahí donde fue a Ancón para tratar de llegar hacia Lima, para entrevistarse con Petit Tours. Petit Tours era generalmente el más destacado, siendo almirante francés, era el más destacado de toda esa delegación extranjera, ¿no? Que era como una especie de nexo entre las dos partes en contienda, ¿no? La parte peruana y la parte chilena. Y sin embargo, pues el mismo Stirling, ¿sí? Stirling, pues el contraalmirante, pues también quiso entrevistarse con él para tener más protagonismo en las conversaciones o negociaciones de paz. Sin embargo, pues cuando llegó el día 12, pues se vio pues que el tren salía el día siguiente, para el día 13, así que pues se embarcó, esperó al día siguiente para embarcarse hacia Lima, y pues es ahí cuando ya el 13 comienza la contienda, la batalla de San Juan y Chorrillos, ¿no? La primera. Y luego pues el hombre ya llegando a Lima pues vería con estupor cómo las noticias corrían de boca en boca diciendo pues los horrores que se cometían en Chorrillos, ¿no? Conforme pasaba el tiempo pues y pues la mala fama del ejército chileno de saqueos, robos y estupros contra las mujeres pues hizo que muchos niños y mujeres se refugiaran en la legación británica, llámese o embajada, ¿no? Entonces, ¿no?
Y según Stirling, propia palabra de él, dice que fueron más de 600 personas, de mujeres y niños, de todas las edades, colores y clases sociales, ¿no? Sin importar eso, se refugiaron ahí y pues les abrió las puertas, ¿no? Y él dice que también, muy aparte de la delegación británica, todas las delegaciones extranjeras también estaban llenos de refugiados. Conforme los heridos iban llegando, los horrores de la contienda pues iban aumentando, y es ahí pues donde la mayoría, los que podían, aún estaban, se puede decir, sanos y salvos, pues recalada en Miraflores para la segunda defensa, ¿no? Es ahí donde el mismo Stirling narra pues que justamente ya estando en Miraflores, mejor dicho, estando ya en Lima, dice que ese día, cerca de las 5 de la tarde, por la hora de Stirling, se refugió en la legación británica el general Lacotera, un peruano del partido civilista que quería escapar de los pierolistas, quienes de poder poner sus manos sobre él como lo hubieran matado creo que lo hubieran matado. Inicialmente el gobierno peruano le exigió que fuera entregado, o sea, a los pierolistas, pero el señor St. John, o sea, el embajador británico, rehusó a esa medida atroz, ¿no? Y lo embarcó pues al puerto del Callao a un barco británico. Para los que saben, el general Lacotera, pues tras la partida de María Ignacio Prado, asumió como presidente del Perú. Sin embargo, pues fue víctima de un golpe de estado de parte de Pierola, y pues ya sabemos la historia, ¿no? Pues cuando los pierolistas vieron que habían perdido la batalla de ahí, pues se le encaminaron primero con los civilistas, llamándolo de traidores, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? En vez de unirse, ¿no?, todos los peruanos, entonces los partidos políticos pues comenzaban a reservarse, pues, y hubo revanchismos en ese entonces, ¿no? Y bueno, prosiguiendo con el relato del contraalmirante Stirling, pues él dice: aparte de los pasos de los heridos peruanos por las calles, las cosas de Lima permanecieron bastante tranquilas durante la madrugada y mañana del 14 de enero, un día después de la batalla de San Juan y Chorrillos. En la tarde se supo que los chilenos habían enviado a un coronel peruano, Iglesias, sí, el traidor que más adelante pues firmaría el Tratado de Ancón, a quien habían tomado prisionero el día anterior en la batalla de Chorrillos, con propuesta de paz a Nicolás de Pierola, cuyo cuartel general estaba ahora en Miraflores. Sin embargo, las condiciones impuestas por los chilenos fueron consideradas tan duras que Pierola las rechazó. Fueron más tarde ofrecidas nuevamente por un oficial chileno con una bandera de tregua, pero también fueron rechazadas. Lo único bueno que hizo Pierola fue ese momento, ¿no? Pero en la hora de luchar, como que el hombre había prometido derramar hasta la última gota de sangre para expulsar al invasor, pero magia, ni bien poco después, ya acabada la contienda de Miraflores, fue el primero en poner pies en polvorosa y camino a la sierra, ¡fum!, ¿no? Primero, claro, entregar las armas a los chilenos y luego el hombre correrse, ¿no?, sin parar hasta la sierra, como que el hombre siempre hacía todo lo contrario a lo que siempre decía, ¿no? Un cobarde sin remedio, Pierola, ¿no? Y gracias a los limeños, tiempo después, fue reelegido presidente, ¿no? Cosas de la política peruana, ¿no? O la política limeña criolla, ¿no? Y bueno, muy aparte de las conversaciones de paz o de tregua, pues, hubo una especie de armisticio por un día, el mismo día de la batalla de Miraflores, el cual es causante de cierta polémica, porque muchos dicen que los chilenos rompieron la tregua, otros dicen que fueron los peruanos, pero el caso es que, como cuenta el mismo St. John, el mismo contraalmirante Franklin Stirling, y también el embajador St. John, en otra carta, que bueno, también publicaré más adelante, él habla pues de esto, mientras las conversaciones de paz con Pierola y las legaciones extranjeras pues estaban comenzando, y todavía faltaba venir la delegación chilena, Baquedano a la cabeza.
él habla esto, ¿no? Casi al mismo tiempo y entre el asombro de cada uno de nosotros se escucharon disparos cerca de la casa, donde estaban las conversaciones de paz. Todo el mundo saltó de la mesa y se dirigió hacia la puerta que conducía al vestíbulo. Esto porque comenzaron a escucharse disparos y pues cohetes por todos lados, ¿no? El presidente, los almirantes, los ayudantes de campo, los oficiales de la plana mayor y otros no tenían más que una sola idea, la de escapar de la casa lo antes posible. A esa altura los disparos de fusiles, ametralladoras y artillería de campo empezaron a caer sobre nosotros. Los oficiales peruanos execraban, rechinaban, los dientes gritaban perfidia, traición y blasfemaban libremente contra los chilenos por lo que consideraban ellos era un ataque traicionero amparado por un armisticio. Versión de un británico. Él mismo dice que el armisticio fue roto ¿por quién? Por ellos, pero más adelante agotaremos unas cosas más, ¿no? Durante unos 15 a 20 minutos fuimos perseguidos por el fuego de la artillería y las ametralladoras chilenas, flanqueados por los disparos de los cañones de 12 toneladas de blanco y quelada, el cañón Armstrong de 180 libras del Huáscar, sí, el Huáscar con bandera chilena ya, pues después de la captura del combate de Angamos, pues comenzó a disparar sus cañones contra los propios peruanos, ¿no? Algo muy doloroso, ¿no? En ese entonces, ¿no? Y pues todos estos disparos proyectiles en todas direcciones alrededor nuestro, y esto obligó a nuestro grupo a cubrirnos tras paredes de adobe y canales de irrigación de manera muy poco digna y diplomática. No creo que jamás haya estado el cuerpo diplomático en una situación tan completamente fuera de lugar. Afortunadamente ninguna de las 16 personas fue herida, un milagro, ¿no? Y pues también pudieron escapar de eso, de ese trance tan fatídico, pero ya lo daban por occiso al mismo cónsul, lo mismo al contraalmirante. Cuando regresó, pues todos se llenaron de sorpresa, ¿no? Por las noticias, ¿no? Cae más la mala noticia más rápido que la buena, ¿no? Pero bueno, el punto es que logró escapar con vida y él vio pues que toda la ciudad era un caos, ¿no? A lo cual pues un ciudadano, Torrico, el alcalde de Lima, en ese entonces, pues ofreció ya la rendición incondicional para salvar Lima, pues, ¿no? A lo que pues ya terminada la batalla de Miraflores, pues viendo que muy aparte que los peruanos ya no tenían nada que hacer porque pues la batalla estaba perdida. Y tú dirás, ¿cómo? Si una ciudad como Lima, de cientos de miles de habitantes, se reunió ante un ejército de poco menos de 35.000 soldados, ¿no? Esto, bueno, pues el carácter de Lima, ¿no? Lima como que no es, la valentía no es, o el arrojo como que no es tan patente desde sus inicios de población, ¿no? De poblado, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Porque, o me vas a decir que hubo una batalla fundamental de Lima en la independencia. ¿Por qué? Porque adivina, sí, nunca pelean los limeños. Y si pelearon, en ese entonces fue una cantidad mínima, sí, tan mínima que los mismos peruanos en ese entonces, ya hablé de un video justamente de la actuación de los limeños en ese entonces en la batalla, esas batallas, pues fue mínima, ya que de cientos de miles de habitantes solamente llegaron a menos de 15.000 voluntarios para la defensa de Lima, y que el resto vinieron de provincias, refuerzos e inclusive extranjeros como los italianos, ¿no? Que pelearon inclusive con una ferocidad tan rayana en la locura que los mismos chilenos admiraban de eso, ¿no? Pero bueno, es otro capítulo de otra historia, ¿no? Que deberíamos hacer un homenaje a los italianos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, siguiendo con el testimonio del contraalmirante Stirling, pues tenemos que ya después de lo acordado con la rendición incondicional, pues hubo ¿cómo se llama? Una especie de rebrote de violencia, pero esta vez no de parte de los chilenos, sino de parte de los mismos peruanos. ¿Y contra quiénes? Primero que nada, contra los extranjeros, sobre todo chinos, a quienes ellos llamaban los culpables de sus catástrofes. O sea que los mismos peruanos, tanto de las reservas,
Por ejemplo, en el Callao había como más de 1000 soldados que estaban dispuestos a defender el Real Felipe, estaban dispuestos a defender el Callao, pero el Callao no hubo ninguna invasión ahí, ¿no? Bueno, esos 1000 soldados se vinieron para el centro de Lima y es ahí donde comenzó el saqueo, junto también a las demás clases bajas que vivían en ese entonces al debajo del puente, o sea, el Rímac o Piñonate o lo que es Tres Compuertas, ¿no? Estos pues entraron a Lima y comenzaron el saqueo, ¿no? Tanto así que pues el mismo Stirling relata así, ¿no? Durante toda la noche del 15 y el lunes 16 y el lunes 17 de enero siguieron oyéndose ocasionales disparos y continuó la quema de casas y el saqueo de las tiendas. Al alba los asuntos estaban ya tan críticos que para salvar a Lima de los peruanos hubo que pasar por encima de ellos completamente, con el consentimiento del alcalde, Torrico. La Guardia Urbana, extranjeros, expresó estar dispuesta a entrar en acción, de serlos entregados armas. A estas alturas no había ninguna autoridad constituida en Lima, ningún cuerpo armado ni fuerza política. El coronel Suárez entregó armas a la Guardia Urbana a eso de las 7 de la mañana del lunes 17 de enero de 1881. Aquella empezó a despejar la Guardia Urbana las calles, disparando sin titubear a cualquiera que fuera encontrado robando o que, estando armado, rehusara entregar sus armas. Sí, hubo muchos disparos durante 2 o 3 horas, pero a eso de las 11 Lima pudo considerarse a salvo de las clases bajas peruanas y del elemento de color gracias a las emprendedoras medidas tomadas por la Guardia Urbana, la cual, debo mencionar, está conformada por extranjeros residentes en Lima, enrolados según sus diferentes nacionalidades. Esto quiere decir pues que las clases populares, llámense los faites, los palomillas, los pendejos, esos tiempos, en vez de ir a pelear contra el invasor, pues se dedicaron al saqueo, al robo, ¿no? Y pues en vez del deber, primero el pillaje, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Porque Lima, pues, es una ciudad donde la criollada está, pues, a flor de piel, ¿no? Se enaltece al criollo, ¿no? Diciendo, pues, este es el pendejo, ¿no? Pero a la hora del deber, pues, ya vimos que, pues, para salvar su ciudad, nada, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Y, pues, bueno, al amanecer los peruanos empezaron a sacar algunos de sus buques de trasladarse en el Callao, incendiaron toda la flota, hicieron volar los fuertes y saquearon y asesinaron a los chinos. Siguió la matanza al día siguiente de chinos, ¿no? El lunes 17 de enero, cerca de las 5:30 de la tarde, entró una fuerte división chilena de unos 7000 hombres y ocupó la ciudad. Todo permaneció tranquilo en Lima. Durante la mañana del martes 18 de enero, los chilenos enviaron una división para ocupar el Callao. A las 2 de la tarde, considerando que estaba a salvo la ciudad, conseguí un tren especial y entré al Callao con los chilenos. Me dirigí al muelle, encontré la pinaza y vapor del Triumph, el barco británico, y regresé a bordo después de una entretenida semana. Qué entretenida semana, ¿no? Ser testigo, pues, de la caída de una ciudad capital de un país como el Perú, ¿no? Y pues, si bien este testimonio es el claro reflejo, neutral, entre comillas, de un oficial británico, pues nos narra con estupor cómo fue las cosas, ¿no? Se dice en esta parte de la historia que muchas veces que Lima fue saqueada por los chilenos. Claro que sí. Si hablamos de Miraflores, si hablamos de Chorrillos, que era en ese tiempo el balneario de los pitucos, el Asia, el Asia de ese entonces, ¿no? Donde veraneaba la clase alta, ¿no? Fue saqueado, ¿no? Por los chilenos. Pero también hubo otro saqueo, que fue el saqueo del centro de Lima y alrededores. Esto de parte de los mismos peruanos de las clases bajas, que en vez de pelear, pues saquearon su propia ciudad, ¿no? Y pues, como colofón, después de esas fatídicas y penosas fechas, pues nunca hubo un levantamiento general de la ciudad de Lima, a pesar de que Lynch, en sus propias cartas, él decía de que pues si los mismos limeños se lo propusieran, los rodearían y en una batalla cuerpo a cuerpo, cuadra por el mismo centro donde se encontraban los chilenos, pues serían rebasados por el número y por la ferocidad, ¿no? de lo que se estaba viendo en la contienda en ese entonces, sobre todo en el centro, ¿no? En la campaña de la Breña, pero nunca el limeño se levantó. ¿Te parece algo conocido ahora con esta explosión de extorsiones y violencias en Lima? ¿Por qué nunca
se levantan? ¿Por qué nunca pelean? ¿Por qué, por ejemplo, cuando hubo tanto que la gente le gusta terruquear, que está malo todo eso? Y está mal, obviamente, ¿no? Estos grupos subversivos que hicieron en su tiempo, pues unas masacres en diferentes lugares del Perú. Pero en Lima también, cuando hubo ese fenómeno llamado terrorismo, ¿por qué nunca hubo un levantamiento general o grupos de autodefensa o rondas como ocurrió en la sierra y en la selva? Aquí la respuesta, ¿no? ¿Es tradición acaso? Ahí me dicen, no, porque es un resentido, porque habla de eso, ¿no? Pero es la verdad, es la historia. Dígame una cosa, ¿merece Lima ser capital del Perú? ¿Una ciudad que nunca se levanta, que nunca pelea? ¿O es que estamos condenados a derrota tras derrota mientras Lima sea capital? No sé, ustedes díganme, pero mientras tanto te muestro esta versión, la versión británica de la captura de Lima, escrita por el contraalmirante británico Frederick Stirling, jefe de la Estación del Pacífico, ¿no? De su majestad británica. Y pues es un testimonio vivo, ¿no? Para nuestra historia del Perú, ¿no? Para que nos enrostre. Es la verdadera, ¿no? La que no te cuentan en el colegio, en la universidad, ¿no? Y acá te estamos contando, pues, gente, pues. Por eso, pues, mientras, muy aparte de que lo busques en internet, te recomiendo también que compres el seminario Gillibrand 13 y, pues, si lo leen o si ven este video, alguna llegado a Gillibrand 13, recuerden pues que también nos sigan haciendo mostrar esos importantes documentos para la historia del Perú, ¿no? Que de verdad hace mucha falta, ¿no? Para refrescarnos en memoria, ¿no? Está bien las columnas, pero que también nos vengan con un poco más de historia, ¿no? De nuestra historia, ¿no? Porque Gillibrand, muy aparte de que tiene una biblioteca, te da unos consejos, unos libros que de veras te saco el sombrero. Una bibliografía muy importante, ¿no? Creo que si no fuera periodista o si no fuera lector, su siguiente trabajo sería un buen bibliotecario, un buen bibliógrafo, ¿no? Bueno, pues, gente, pues, sin más que decirte, nos vemos en otro video, pues. Ahí, que viva la criollada perona, ¿no?